¿Cómo están, familia? ¿Bien? ¿Bien? ¿Con hambre? No. Hambre de la palabra tiene que haber en este lugar. Ese es el hambre que queremos saciar el día de hoy. Y que el Espíritu Santo siga haciendo su obra. Creo que lo está haciendo en esta alabanza tan rica, tan llena de la presencia y con cada mensaje. Pero quiero agradecer a los pastores la confianza. Hoy en la mañana me mandaban un mensaje y cuando me mandan el mensaje, dice: estoy orando porque he sentido que el poder de su gloria, el peso de su gloria va a ser revelado en la reunión. Y yo decía: Dios mío, mi mensaje no tiene nada que ver con eso. Y yo estaba así de que si lo está viendo el pastor en la transmisión, yo nomás quiero decirle: pastor, me lo hubiera dicho 3-4 días antes y hablaba de eso. Pero estoy con este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, y agradecerle al pastor Rodolfo, pastor Adriana. Son un ejemplo, familia, y tenemos que tenerlos en oración. Ahorita están rumbo a Marruecos. Y de verdad verlos con esa pasión y esa hambre de seguir predicando su palabra y hacerlo con tanto denuedo, con tanta fuerza, dejando al lado muchas cosas de verdad que son una inspiración. Y busquemos absorber lo más que podamos de la sabiduría, de la gracia que cada uno de ellos tienen. Me encanta porque ahorita José y Karen estaban hablando acerca de los muros que cada uno de nosotros podemos tener. Claro, sé que había unos muros delante de Israel, los muros de Jericó, pero eran una evidencia de los muros que ellos tenían en sus propias vidas, limitantes que les impedían avanzar a lo largo del caminar. Y quiero llevarte a una historia conocida en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Voy a leer esos versículos para tener un poco de contexto. Y dice así: al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, muy similar a Jericó, ¿verdad? Muy cerrado toda la casa por miedo a los judíos, por miedo a lo que iba a suceder. Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. ¿Cómo pasó eso? No tengo idea, solo Jesús apareció en medio y dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto les mostró las manos y el costado. Entonces los discípulos se regocijaron al ver al Señor. Y Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes, porque el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Y después de darles esta comisión, dice que sopló el Espíritu Santo. Y a quienes perdonen los pecados, estos les serán perdonados, y a quienes retengan los pecados, a estos les serán retenidos. Sopla el Espíritu Santo, y los discípulos que están ahí son llenos del Espíritu Santo, del soplo del Espíritu Santo. Claro, era necesario que viniera Pentecostés para que vivieran nuevamente este despertar, este reavivarse. Cristo está con ellos. Pero el versículo 24 dice algo: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo estas famosas palabras que yo creo que todos hemos escuchado: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en el lugar de los clavos, o pongo mi mano en su costado, no creeré. No creo hasta que no vea. Y yo quiero hablar un poco acerca de la desconfianza. Porque creo que vivimos en una época que parece que confiar es de ingenuos. Es algo que ya hoy no se debe de ver. ¿Por qué? Porque creo que las redes sociales y todo en la vida parece tener un doble fondo. Yo no sé si te ha pasado, pero tu algoritmo de X, de Twitter, de Instagram, de Facebook, todo te termina arrojando lo que tú quieres ver.
no la verdad, no la realidad, sino lo que tú quieres ver. Y todo está hecho para que tú sigas atrapado ahí. Pero vivimos en un tiempo donde uno ya no sabe cuáles son las noticias verdaderas, noticias falsas. Uno ya no sabe por qué los discursos están tan polarizados. Gente que promete y no cumple. La IA, donde tan difícil es percibir qué es real y qué es inteligencia artificial. Y todo eso ha traído una serie de desconfianza en la gente. Pero eso es actual. Pero quiero llevarte al México de antes. Yo no sé si has escuchado frases así como: así es la vida, si no te cuidas te van a fregar, te friegan. O frases de: nadie da nada sin esperar nada a cambio. Si eres bueno te van a ver la cara. Y tengo varios, ¿verdad? El que no tranza, ese sí, no avanza. Y como mexicanos lo sabemos. O uno muy famoso entre las familias: piensa mal y acertarás. Y alguno dirá: pues yo tengo ese don, yo pienso mal y acierto. Eso no es bíblico, pero bueno, creo que el Señor nos está mostrando algo. Y sin darnos cuenta, la verdad, estamos sumergidos en una cultura de sospecha que se empieza a infiltrar al corazón. Y lo que empieza, creo yo, como un filtro de defensa, se empieza a distorsionar. Incluso lo lleva a nuestra relación con Dios. Incluso lo lleva. La desconfianza nos lleva a ese punto a donde dudamos las cosas de Dios. Quiero que veas, por ejemplo, Tito. El libro de Tito, capítulo Tito capítulo 1, versículo 15. Tito capítulo 1, versículo 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Dice: todas las cosas puras para los puros son puras, pero para aquellos que están corrompidos o que no tienen fe o están caminando en esta incredulidad, aún lo verdadero se vuelve algo que desconfían. Aún el amor de Dios se vuelve algo que desconfían. Piensa, por ejemplo, en Tomás. Tomás está ahí con sus mejores amigos, con los amigos con los que ha visto tantos milagros, hazañas, maravillas. Y llega con ellos y le dice: mira, Tomás, Cristo se nos apareció, resucitó, y cuando vino nos mostró sus heridas, vimos lo que Él era y cómo Él es verdadero. Pero cuando una persona está tan desconfiada, tan desilusionada, aún lo verdadero no le es verdadero. Y te pueden estar compartiendo la verdad, te pueden estar hablando del Dios verdadero, el Dios que sana, el Dios que perdona, el Dios que hace una obra, y tú sigues estando ahí porque hay tanto en nuestras vidas. Y de ahí nace el cinismo espiritual. De ahí nace el cinismo espiritual. ¿Qué es cinismo? Bueno, el cinismo es una actitud de desconfianza o desprecio hacia las convenciones sociales, la sinceridad humana o las motivaciones ajenas. Y entonces empiezas a dudar de las motivaciones de la gente. ¿Por qué me habrán dicho eso? Tomás está ahí y está viendo a sus discípulos. Yo no creo en ellos, no es verdad. Yo sé, vi lo que vi a Cristo morir, vi a Cristo sepultado, lo pusieron en una tumba, lo sellaron, nos están persiguiendo, sé lo que vi. Y lo que empezó como una medida de defensa, yo ya no voy a creer porque estoy herido, porque he sido tan lastimado, te lleva al punto de decir: ¿sabes qué? Ya no puedo. Algunas veces han descrito el cinismo como una respuesta aprendida al dolor. Es la forma en la que nuestro cerebro intenta protegernos del sufrimiento anticipado de lo peor. Alguien está anticipando lo peor y lo que hace es meter estos mecanismos de defensa, de decir: ya no voy a creer. Y empieza así, empieza como una defensa, pero termina como una prisión. Termina como una prisión. Es ponerse una armadura tan gruesa que ya no puedes abrazar a nadie. Y lo que empezó como una respuesta al sufrimiento termina siendo un descaro.
porque lo llevas al nivel, y algunos, para muchos, el cinismo es ese descaro que la gente tiene. Pero ese descaro es porque hemos sido tan desilusionados, estamos tan heridos, que por no querer volver a ser heridos, por no querer ser avergonzados, por no querer volver a confiar en la gente a mi alrededor, empiezo a vivir de una manera totalmente opuesta a lo que había sido establecido. Pero detrás del cinismo, del descaro, hay un dolor, hay una herida, hay algo que nos ha pasado, y se vuelve una anestesia moral derivada de un cansancio emocional. Ya no quiero luchar con este dolor, ya no quiero luchar con esta herida. Y entonces, ¿qué haces? Apagas todo, una anestesia moral, quiero vivir como yo quiero vivir. Y esa desilusión no solamente la vivió Tomás, Jeremías la vivió. Quiero que veas Jeremías capítulo 17. El profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón. Es uno de los nombres de Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Jeremías dice estas palabras, y está hablando de boca del Espíritu. Yo creo que el Espíritu está hablando, inspirando esta palabra. Pero Jeremías, en esta desilusión, en este quebranto, expresa esto y dice: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre y que hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitará en pedregales, en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. La desilusión de Jeremías decía: yo ya me cansé de este pueblo, ya me cansé de este sistema que ha querido regir a esta nación de Israel. Yo ya estoy tan harto y tan cansado, que maldito el hombre que confía en el hombre, ya no puedo confiar más. Y él empieza a vaciarse y dice: ay, aquel que quiera caminar de esa manera, confiando, dice ahí la Escritura, lo único que va a aparecer es que no va a ver el bien cuando venga. No lo verá, no verá el bien. Va a estar como un árbol seco en el desierto, se va a marchitar si pones tu confianza en el hombre o en la fortaleza de su carne, en la fortaleza de sus logros. Y dice: ya ese va a estar viviendo la condenación de confiar en eso. Y podría uno decir: ay, es que se está volviendo una persona desconfiada, Jeremías, cínica, diciendo: yo ya no voy a confiar en nadie, yo ya no voy a confiar en nadie. Pero Jeremías no se volvió cínico, sino solo aprendió a dónde colocar su confianza. Versículo que sigue, versículo 7. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Jeremías aprendió y dijo: sabes, yo me he cansado de poner mi confianza en el hombre. Continuamente defrauda, continuamente falla, continuamente termina haciendo lo contrario al bien. Pero yo no me voy a cansar de confiar. ¿Sabes? Si algo debe de haber en el corazón de cada uno de nosotros como creyentes, es que debemos de ser personas que creemos en Dios, pero creemos en la vida, creemos en lo que está a nuestro alrededor, tenemos que ser personas de fe. Pero piénsalo, ¿cuántos de nosotros realmente usamos estas frases? Y yo no me declaro aquí, y lo confieso, un cínico regenerado, no, pero estoy siendo transformado todos los días. Y lo que quiero poner aquí es un tema tan importante, porque a veces lo que se vuelve una medida de defensa se convierte en una prisión que no nos deja avanzar en nuestra fe de lo que está en nuestro alrededor. El problema no es confiar, sino en quién confiar o en qué confiamos. No dejes que la decepción te robe el poder de confiar. No dejes que la decepción te robe el poder de confiar. Muchos hoy están diciendo: yo ya no creo tan fácil. Yo ya no creo tan fácil, como si eso fuera sabiduría. Pero hay una diferencia entre la prudencia y una amargura.
No, yo ya no creo tan fácil, yo ya no te voy a creer así de sencillo. Y se ve como una sabiduría. Pero mi pregunta es, ¿dónde está la línea entre la prudencia y la amargura? Porque a veces la amargura nos ha provocado esto que se aparenta como bondad, como piedad, como prudencia, pero realmente está quebrado. Y la sociedad, iglesia, nos empuja con todo a dudar de las instituciones, de la iglesia, de la gente, del amor, hasta dudar de tu fe. Está hoy más que nunca un entorno de tanta espíritu de sospecha que quiere poner o quitar de nosotros la fe en todo lo que está a nuestro alrededor. Ya no confiamos en las instituciones, ya no confiamos en las iglesias, ya no se confía en la gente, ya no se confía en el amor, ya no confiamos hasta en Dios mismo. Empezamos a dudar, empezamos a tener ciertas luchas, pero eso es lo que hoy más que nunca se quiere infiltrar en medio nuestro. Pero la Biblia nos llama a ver lo roto y aún así creer. Wow, ves lo roto, ves lo quebrado y aún así creer. Primera de Corintios 13:7, unos pasajes del amor, ¿verdad? El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Si el amor de Dios está en nuestros corazones, nosotros seguimos creyendo. Nosotros seguimos creyendo. El tema de la fe no es negar la realidad. Porque alguno dirá, es que entonces la fe es negar la realidad y puedo tener fe en la fe. No, cuidado. La fe no se pone en la fe. La fe se pone en una persona. Jeremías lo entendió, dijo: mi fe estará puesta en Dios, yo confío en Dios. Bendito el hombre que confía en Dios, que hace Él su fuerza. Él es bendito, tenemos que confiar. La fe no es negar la realidad, sino la fe es negarse a rendirse a esa realidad. Si yo no me voy a conformar con esta realidad, no puedo. Porque mi fe me lleva a decir, no puedo estar quedándome solamente en esta realidad. Pero esta actitud de desánimo nos lleva a un círculo. ¿Cuál? Las personas que esperan bondad, normalmente, ¿sabes qué encuentran en la vida o en las personas? Bondad. Y las personas que están buscando decepción y que les hagan mal, ¿sabes lo que normalmente les pasa? Encuentran eso. Proverbios capítulo 11 versículo 27. Proverbios 11, 27. Dice: el que busca el bien encuentra favor. El que busca el bien encuentra favor. Pero el que busca el mal lo alcanza. Wow, qué versículo. El que busca el bien encuentra favor. Empieza a encontrar el bien, empieza a encontrar esas cosas. Pero aquel que está buscando el mal empieza a encontrar eso que estaba buscando. Y uno dice: ¿qué es esto? Bueno, es que el cinismo parece una profecía autocumplida. Cuando uno está tan desilusionado, tan frustrado, y empiezas a ver o descansar y ver a la gente y decir: me van a fallar. Cuando empiezas a asumir que todos te van a fallar, ¿sabes lo que sucede? Dejas de ofrecer lo mejor de ti y terminas confirmando tus peores temores. Piénsalo. Cuando tú estás en el trabajo y estás pensando solamente que las personas que están ahí contigo te van a defraudar, te van a fallar. Y vuelvo al tema, es un medio de defensa, un mecanismo de defensa. Tú dices: tengo que poner cámaras, tengo que poner esto, tengo que poner lo otro, porque la gente que está me va a fallar, me va a robar, me va a hacer quedar mal. Y estamos con ese corazón y solo estamos pensando: me van a fallar. ¿Sabes lo que termina pasando? Nos fallan, nos desilusionan. Buscas el error y lo encuentras donde quiera, en cualquier institución, en tu hogar, en tu familia, en el trabajo, lo vas a encontrar. Aquel que se dedica a buscarlo, lo termina encontrando. Pero uno dice: ¿pero por qué pasa eso? Bueno, porque esperar lo peor solo garantiza que no vivirás lo mejor.
Porque cuando tú estás esperando que toda la gente falle, ¿sabes lo que dejas de hacer tú? Dejas de ofrecer la mejor versión de ti para la gente que está a tu alrededor. Si yo estoy pensando que esa gente me puede fallar, ¿qué puedo hacer yo para que no me fallen? ¿Cómo puedo yo ser el agente de cambio para que eso no suceda? ¿Cómo puedo yo estar ahí impactando y siendo de bendición en mi entorno? Yo quiero ofrecer lo mejor porque no quiero que eso suceda. Yo no quiero estar pensando que estas personas que están a mi alrededor no tienen solución y que me van a fallar y al final del día me van a defraudar. ¿Cómo yo puedo hacer la mejor versión de mí para que en mi entorno, en mi alrededor, empiece a ser transformado y lejos de estar esperando que todos me defrauden, cómo yo puedo hacer para que esas cosas cambien? Solo esperar lo peor no garantiza vivir en lo mejor. Pero lo que me encanta es que Cristo quiere entrar en eso. Porque creo yo que el cinismo, este corazón desconfiado, sí nos puede enseñar a sobrevivir, pero no a sanar. Hay gente que está sobreviviendo. Sí estás sobreviviendo con una institución, sí estás sobreviviendo en tu fe, sí estás sobreviviendo, pero siempre estás pensando que algo te va a defraudar, algo te va a fallar. Y hemos perdido todo sentido de esperanza, de confianza y de fe en todo lo que está a nuestro alrededor. Pero la iglesia se tiene que levantar como una casa de fe, una casa de amor, una casa de misericordia, no una casa de decepción y de frustración. Mientras más usamos esta armadura, más nos mantiene de pie, pero lejos de las personas. Pero por eso el primer paso para salir de este corazón que te lleva a la decepción y que te hace ser una persona desconfiada de la gente, el primer paso, te voy a decir algo, no es creer más, sino permitir que Dios entre donde le cerramos la puerta. Tenemos que dejar que Dios entre en esas heridas que hemos puesto, en esas decepciones, en esas frustraciones, y dejar que Dios entre ahí. ¿Cuántas veces se nos ha dicho, cree, tan solo cree, mira, tú puedes, tú lo vas a lograr? Pero eso vuelve a poner todo en uno. Yo soy la respuesta. Y no, la respuesta es Cristo. Mi confianza está en Él. Pero tengo que abrirle la puerta y reconocer que yo he sido decepcionado en algunas áreas de mi vida y necesito que Dios entre ahí. Me encanta porque cuando Jesús te encuentra, no nos regaña. Y me encanta porque quiero regresar a la historia de Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, versículo 25. Versículo 26. 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo: paz a ustedes. Luego le dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela a mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. ¿Sabes? Me encanta que Jesús no nos regaña. Oye, ¿por qué estás tan decepcionado? ¿Por qué estás tan desilusionado? Hubieras creído. Tú necesitas tener más fe, tú necesitas creer más, tú necesitas ser más fuerte, tú necesitas no desmoronarte en cada situación que viene en la vida. Y eso son frases que hemos escuchado, pero Jesús no lo hace. Jesús se acerca con tanto amor y le dice a Tomás: mete tu mano, tócame. Y me encanta porque le he llamado a este mensaje un encuentro entre heridas. Porque Jesús está con sus heridas, heridas por la desilusión de sus amigos, por la traición de sus amigos. Porque todos sus discípulos lo abandonaron, incluyendo Tomás. Todos salieron corriendo, todos salieron huyendo, todos decepcionados. Sin embargo, Cristo se aparece con aquellos que lo habían herido, que lo habían traicionado,
que lo dejaron en el momento más crucial de la vida. Y aún así Jesús se extiende con tanto amor y misericordia. Él siendo herido y cargando las heridas porque le traicionaron, Él se acerca y dice: Tomás, mete tus manos conmigo y vuelve a creer, y lo que tú perdiste de esperanza, conmigo nuevamente vuelve a tener esperanza. Es cuando tocamos a Cristo, es cuando nos acercamos a Él. Jesús nos sana a la distancia, Jesús sana a la cercanía. Jesús sana con cercanía. Sanar no es volverte más fuerte, es dejarte tocar. Porque el alma cansada suele decir: yo no necesito a nadie. Ese es que alguien que dice: yo no necesito a nadie, yo voy a poder sanar yo solo. Pero realmente, ¿sabes que cuando alguien dice: yo no necesito a nadie, yo voy a resolver esta situación de desánimo yo solo, yo y el Señor, yo y el Señor podemos, yo y el Señor nos vamos a arreglar a cuentas, yo y el Señor voy a sanar mi herida? A lo mejor una tristeza, una desilusión, algo que sucedió, algo en el trabajo, en una institución, en tu hogar, en tu familia, una pérdida, algo que sucedió. Y ¿sabes lo que sucede? En este corazón dices: yo y el Señor, yo solo. Y entonces temes llegar a tu casa y te quedas más tarde en el trabajo. Quieres quedarte ahí, no porque no quieras llegar a tu casa, sino porque no quieres hablar, no quieres que te pregunten cómo estás. Yo puedo solo, yo voy a resolver esto solo. Pero realmente creo que lo que estamos queriendo decir es: tengo miedo de necesitar a alguien más otra vez. Tengo miedo de volverme a abrir, tengo miedo de volver a confiar, tengo miedo de volver a descansar mi fe o mi confianza en alguien más. Al final, el ser más fuerte o confía en ti mismo brinda esa confianza en uno propio. Pero a veces nos protegemos tanto que nos olvidamos de recibir. Estamos tan metidos buscando sobrevivir solos. A ver, ¿yo cómo le voy a hacer? ¿Cómo resuelvo esta situación? ¿Cómo resuelvo este tema financiero en mi casa con mis hijos? ¿Cómo lo resuelvo? Y ahí estamos solos, que se nos olvida el recibir. Se nos olvida el estar con Jesús, dejarte tocar, dejarte abrazar, dejarlo que Él haga su obra. Él mismo fue expuesto, vulnerable, abierto. Isaías 53:5 dice que por sus heridas nosotros hemos sido curados. Es que cuando nos exponemos a verle a Él tal y como Él es, entonces nosotros empezamos a sanar. Pero sabes, lo último que quiero decir es que a veces el cinismo, este desánimo, es un temor que habla muy elegante. Es un miedo que habla muy, muy elegante. Es temor: no quiero llegar, no quiero hablar, no quiero volver a confiar, no quiero, y todo se trata de un temor, pero lo hemos disfrazado, lo hemos hecho sentir que se ve tan bonito. Es algo, es un proceso, pero es temor de volver a confiar, temor de confiar en tu esposo, temor de confiar en tu esposa, temor de confiar en tus hijos, temor de confiar en las instituciones, temor de confiar en la iglesia, temor de confiar los unos a los otros. Pero 1 de Juan 4:8 dice: en el perfecto amor de Dios no hay temor, echa fuera todo temor. Dios no quiere que niegues tus miedos, sino que te dejes ser abrazado por el amor de Dios en cada uno de ellos. Mira, el amor no siempre quita el dolor. ¿Cuántos de nosotros hemos querido que en una oración, en un tiempo, se quite el dolor? Pero yo no sé si te ha pasado momentos muy, muy, muy duros en la vida, donde vas y buscas el amor de tu esposa, a lo mejor para sanar cierta herida que traes. O como hijo vas y buscas el amor de tus padres y te dejas abrazar y estás ahí con ellos y estás en ese proceso, y sales de ahí y sabes que sigues sintiendo el dolor.
Sí fuiste consolado, sí fuiste ayudado, sí fuiste trabajado, pero sigues sintiendo el dolor. Dices, pero se debería de quitar, como si fuera una fórmula mágica, porque en la iglesia nos han enseñado que el amor de Dios echa fuera todo temor en una fórmula mágica, pero no es así. Lo que sí yo me he dado cuenta es que a medida que me expongo a recibir el amor, yo voy sanando gradualmente hasta que soy perfectamente liberado de ese temor. Pero necesito esa comunión todos los días. Con Cristo sucede igual. A veces hemos venido a Cristo diciendo, Señor, quítame todo dolor. Y Él en el momento muestra su amor, su cariño, y hace una obra sobrenatural en nuestras vidas. Nos muestra su amor y empieza a desarraigar ese dolor, ese quebranto, esa aflicción que estamos viviendo. Pero salimos de aquí, entramos al carro, nos llega una llamada y el dolor se vuelve a avivar. Y tú dices, ¿qué está pasando? ¿Que no me lo habían quitado? Sí. Pero a medida que nos exponemos al amor de Dios, a la medida que Él empieza a trabajar y a sanar todo eso en nuestras vidas, esto de la desilusión no es algo de la noche a la mañana, no se puede lograr inmediatamente. Pero sí te puedo decir que cuando dejas que el amor de Dios entre en tu vida, te empieza a enseñar que no estás solo, que Él está contigo. Cuando te dejas abrazar por el amor de Dios, cuando te dejas abrazar nuevamente por Él y vuelves a confiar en Él, entonces sanar no es dejar de sentir, es volver a sentir sin miedo. Quiero volver a sentir, quiero volver a confiar, quiero volver a amar. Así que yo te quiero animar el día de hoy, como Tomás, que terminó diciendo aquí. Luego le dijo Tomás, acerca tu mano, mira, no seas incrédulo sino creyente. Y Tomás le respondió, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿por qué me has visto, has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Nosotros podemos volvernos una iglesia bendita y dichosa porque creemos sin ver. Te digo algo, en todas las instituciones hay creyentes. En todos los momentos de dificultad, ahí hay alguien que está orando y velando por ti, Jesucristo mismo. En tu hogar, cuando tú dices, es que ya no sé qué hacer, yo quiero decirte algo, Dios está obrando. Dios está trabajando. Y si tú estás aquí el día de hoy, es para que nuevamente abramos nuestro corazón y veamos si una herida o una desilusión nos ha hecho distanciarnos. Sí, nos hace sobrevivir. Sí, hace que avancemos. Sí hace que sobrevivamos. Sí hace que estemos existiendo y que sintamos una paz superficial. Pero la verdad, si somos honestos, no hemos sanado. Solo lo ocultamos, le echamos tierra y seguimos avanzando. Pero Señor, ayúdame a ser la mejor versión que tú quieres en mi vida, el carácter de Cristo por tu Espíritu Santo, para ser un agente de cambio en mi entorno. Y permíteme creer para poder actuar. Permíteme creer que México puede cambiar. ¿Para qué? Para yo hacer ese agente de cambio en nuestra nación. Permíteme volver a creer en mi hogar para ser ese esposo, esa esposa que tú necesitas que yo sea para mi hogar. Ayúdame a volver a creer en mis padres para ser el hijo que tú esperas que yo sea. Ayúdame a volver a creer en mi empresa, en el trabajo, para ser el empleado que tú quieres que yo sea. No solo estar pensando en la desilusión todo el tiempo. Ayúdame a volver a confiar en ti, no en el hombre, en ti, y en que tú estás obrando en cada una de las áreas. Y tú puedes obrar en la empresa, tú puedes obrar en ellos, porque yo estoy aquí. Y porque tu Espíritu Santo está en mí. Y es el Espíritu que está en mí, puede ser el agente de cambio en mi entorno, en mi alrededor. Hay esperanza para tu hogar,
porque Dios ha depositado esperanza en ti. Hay esperanza para tu negocio, para tu trabajo, porque Dios ha depositado esperanza en ti. Hay esperanza para México, porque Dios ha depositado esperanza en esta iglesia. Y tenemos que volver a creer, y que el Señor nos encienda ese fuego de poner nuevamente nuestra fe en Él. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Señor, yo te pido que entres en esas puertas tan cerradas y en esas casas tan cerradas. Señor, esas barreras que hemos levantado, ese miedo que habla elegante, que es por prudencia, que es por sabiduría, pero realmente es falta de fe en que tú estás haciendo tu obra, en que tú resucitaste, en que tú venciste la muerte y que hay esperanza para nuestro entorno. Señor, ayúdanos a mandar este mensaje de esperanza, no de puertas cerradas, sino llenos de la gran comisión de ir y compartir las buenas noticias con otros, de hablar un mensaje de esperanza y de fe. Líbranos de la decepción y de este desánimo que nos impiden hablar bendición. Señor, ayúdanos a buscar lo bueno, a buscar la verdad, a alcanzar aquello que realmente viene de ti, y líbranos, Señor, de esta carga que nos está comiendo de adentro, Señor, y que se expresa en el hacia afuera. Señor, haz tu obra, sana nuestros corazones y ayúdanos a volver a confiar y a depender en los medios que tú has provisto para nosotros en esta sanidad, en nuestro hogar, con nuestros padres, con nuestra esposa, hijos. Señor, ayúdanos a encontrar en estas personas, Señor, el amor que tú estás derramando a nuestras vidas, mostrándonos que no estamos solos y que tú estás con nosotros. Bendice la vida de cada uno de los que están aquí y llévanos a un mayor nivel de fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendice, familia. Nos vemos en las diferentes actividades entre semana. Hasta luego.